Buenos días, mi nombre es Mauricio Alejandro Pérez González, matrícula 2117517. El día de hoy voy a presentar el experimento de visualización de campo eléctrico del equipo 2 para la materia de electricidad y magnetismo. Primeramente comenzamos con los materiales. Primero tenemos una raqueta eléctrica modificada, que en este caso será nuestra fuente de voltaje. También requerimos de cables caimanes para así poder conectar nuestra fuente de voltaje con los electrodos. Luego requerimos un recipiente plástico que almacene nuestro medio conductor. Requerimos que sea de plástico o de vidrio también para que así no vaya a afectar a otros medios. También ocupamos hojas de trituradas, ya que este será el medio por el cual podremos visualizar la formación de las líneas de campo eléctrico. Requerimos de un medio para conducir electricidad, que en este caso será aceite de cocina, y finalmente nuestros electrodos metálicos que representarán nuestros nodos eléctricos. En este caso ocuparemos tuercas, grapas y aluminio para así representar nuestros nodos. Comenzaremos con una pequeña introducción a conceptos básicos que necesitamos saber para entender este experimento. El campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Esta se representa mediante líneas de campo. Estas líneas permiten visualizar la estructura del campo producido por diferentes distribuciones de carga. Y es en esto en lo que se basa nuestro experimento. Mediante el uso de diversas distribuciones de carga, podremos visualizar cómo las líneas interactúan de manera diferente. Estas tienen reglas principales como que inician en cargas positivas y terminan en cargas negativas, nunca se cruzan, su densidad indica la intensidad del campo y estas son siempre perpendiculares a la superficie conductora. Bien, ahora, ¿para qué requerimos nuestro aceite? Requerimos un medio líquido como el aceite, ya que este permite que nuestras partículas ligeras, que son las hojas de té, se orienten según la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Pero ¿cómo funciona este principio para poder visualizarlo? Bien, este es mediante tres principales conceptos. La polarización inducida, que partículas adquieren dipolos temporales, torque eléctrico, donde el campo ejerce un momento que orienta las partículas a lo largo de las líneas del campo, y la baja conductividad del aceite, que evita cortocircuitos y permite que el campo se mantenga de forma estable. Mediante todos esos conceptos es como el voltaje que vamos a producir con la raqueta permita que estas hojas se muevan para así poder visualizar esas líneas. Ahora, hablando de la raqueta, ese será nuestro generador de voltaje. Las raquetas eléctricas para mosquitos pueden crear un voltaje de hasta 1000 o 3000 voltios, que esto es suficiente para generar campos eléctricos. A su vez, esta es una fuente muy buena para un experimento como este, debido a que no cuenta con una gran corriente. Esta es de unos 0.0005 amperes, algo que para los mosquitos es muy dañino, pero no para los humanos, lo que hace una fuente muy segura. Al conectar este voltaje a los electrodos dentro del plato con aceite, se crean distintas configuraciones de campo según la forma y ubicación de los electrodos, y las partículas suspendidas en el aceite se alinean, revelando las líneas de campo. ¿Y cómo se llevará a cabo este experimento? Bien, primeramente en nuestro plato verteremos el aceite y esparciremos nuestras hojas de té. Después conectaremos nuestra fuente de voltaje a los electrodos y colocaremos los electrodos en el aceite. Ahora, para este experimento, como mencionamos anteriormente, tendremos varias distribuciones de cargas, siendo estas una carga positiva y una carga negativa centradas en un punto, una carga positiva y una carga negativa centradas en placas, que esto lo que hace es que haya una mayor superficie de área para que se puedan formar mejor las líneas de campo. Después tendremos una carga positiva encerrada por una carga negativa, que nos permitirá visualizar perfectamente esas líneas paralelas a lo largo de un área circular. Después de eso, haremos distribuciones con tres cargas, siendo una carga positiva en el centro de dos negativas, dos cargas negativas y al lado una positiva, y dos cargas positivas y una carga negativa. ¿Qué resultados esperamos obtener? Bien, como mencionamos anteriormente, estas líneas de campo se van a comportar conforme a las cargas que hay. Entonces, cada una de estas
distribuciones de carga debe tener comportamientos de línea completamente distintos o similares en base a las especificaciones que nosotros mostremos. Hola, mi nombre es Johan Sebram Díaz Medellín, mi matrícula es 2115-450 y pues tenemos la primera distribución de cargas de nuestro experimento de visualización de líneas de campo. Tenemos nuestro polo negativo y nuestro polo positivo. Los elementos que se están usando para conducir la corriente entonces son dos tuercas y pues son nuestros polos. La fuente que usamos es una raqueta eléctrica modificada. Esta puede generar un voltaje de hasta 1000 volts y nuestro medio conductor es el aceite y las partículas que utilizaremos para mostrar las líneas de campo son las hojas de té que se ven aquí. Ahora, si nosotros comenzamos a inducir corriente, se observa cómo esas partículas, bueno, en este caso son las hojas de té, ahí sí ven, comienzan a moverse y empiezan a formar una línea que se acerca a nuestros polos, que pues son nada más y nada menos que nuestras líneas de campo. Como pueden ver, mientras el voltaje siga siendo inducido, pues seguirá generando líneas de campo. Y pues así es como se ven nuestras líneas cuando interactúan con nuestra primera distribución de voltaje. En este caso, un polo negativo al lado de un polo positivo. Ahora, esta parte es importante porque apagamos nuestra fuente y tenemos que descargar los tornillos, ya que pues aún tiene voltaje. Mi nombre es Kevin David Rea Mendoza, de matrícula 211-6030. Y para esta segunda distribución de cargas tenemos nuestras cargas positivas y negativas, pero están focalizadas a lo largo de un eje en lugar de un solo punto, como en el caso anterior. Están conectadas en paralelo y ahora vamos a empezar a inducir la corriente. Como se ve, pasa similar al caso anterior. Estas líneas magnéticas se unen entre sí, pero al tener una mayor superficie entre los nodos, se pueden apreciar mejor estas líneas. Aquí se puede ver que entre ambos nodos se forman unas líneas continuas que se unen entre sí. Vamos a agregar un poco más de partículas, de hojas, para que se aprecien mejor. Seguimos induciendo la corriente. Al tener una mayor superficie en estas líneas paralelas, se puede ver mejor y con estas hojas se ven cómo son atraídas entre sí y las líneas que se forman atrás, como si fueran saltando entre los nodos. Y ya por último procedemos a descargar la corriente. Mi nombre es Joshua Guerra Contreras, de la matrícula 2115469 y Bueno, ahora para esta parte lo que hacemos de configuración, diríamos que tendríamos en el centro un voltaje positivo y lo que es el aro de aluminio que se puede observar que está en el cable negro sería el cable en la carga positiva, y lo que podríamos hacer es que eso sucedería con lo que es las líneas de campo, del campo eléctrico, si se le rodea de un voltaje negativo o un voltaje positivo. Encendemos la fuente y como vemos, casi al instante podemos ver cómo se empiezan a mover lo que son unas líneas, las cuales, si se llegan a observar, están en un constante movimiento de vaivén, que van saltando, se podría decir de esa forma, que rebotan de arriba hacia abajo, las cuales nos indican que esas aún no se han estabilizado en su totalidad y que se provocan debido a que, como se mencionó antes, no están estabilizadas. Si podemos llegar a observar poco a poco, vemos cómo estas líneas van cada vez haciéndose más rectas o dejan de tener un movimiento perpetuo de que es moverse hacia arriba hacia adelante. Estas empiezan a tener dejan de moverse, lo cual significa que se estabilizaron en su totalidad.
Y como tal la configuración que nosotros estamos buscando con esto era como lo se muestra ahorita, que es que las líneas del medio, que todo lo que es el aro, lo que es la carga negativa, genere líneas alrededor de este y genere como este tipo de patrón que se puede observar. Y ya por último, si es que queremos ya nomás tener un circuito seguro, utilizamos una tierra para poder descargarlo. Mi nombre es Ángel Daniel Jiménez Fontos, con la matrícula 211-7083. Para esta última distribución de cargas, hemos colocado dos polos negativos en los extremos y un polo positivo en el centro. Después de activar la fuente de poder, se podrá observar cómo los campos eléctricos se van formando poco a poco. Como se puede observar entre los polos negativos y el positivo, de ambos lados se empiezan a formar las líneas del campo que los une. Si se dan cuenta, se forman dos como esferas en ambos lados. Como se puede ver, estas líneas unen del polo positivo a los dos polos negativos que se encuentran a los lados de este polo. Estas líneas, al estar conectadas, nos demuestran que los polos opuestos se atraen. Y con esto concluimos esta distribución de cargas, donde tenemos una carga con el polo positivo en el centro y dos con el polo negativo en los extremos. Por último, nada más nos queda descargar las tuercas. Mi nombre es Andrés Jaciel Pérez Limón, de matrícula 211-8898. Bueno, ahora contamos con estas mismas tres cargas, solo que ahora están distribuidas de una manera diferente, siendo que ahora tenemos dos negativas y una positiva, la cual se encuentra hacia el lado derecho y el lado del medio, donde los cámaras negros representan el campo negativo y el rojo el positivo. Y bueno, aplicando voltaje se puede observar cómo entre ambas cargas negativas no se ve ninguna unión de líneas, y esto se debe a que ambas cargas son iguales. Dado eso, es que estas se repelen y no se unen, a diferencia de las líneas del otro lado que hay entre el positivo y el negativo. Acercándonos, se puede ver que sí se tienen partículas entre ambos campos negativos, pero no se forman las líneas que se pueden ver de la misma manera del otro lado, debido a que estas se repelen. Dejamos un este voltaje y la descargamos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel López Tolentino, con matrícula 2116748. Y bueno, como ya vimos lo que ocurre cuando tenemos dos cargas negativas, pero ¿y si tenemos dos cargas positivas? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, mi predicción es que pasará lo mismo que con las cargas negativas. Sí van a existir esas líneas que se unen entre el negativo y el positivo, pero entre positivo y positivo no existirán, ya que se repelen. Y como era de esperarse, así ocurrió. Las líneas de polos opuestos se unen, mientras que las líneas de polos iguales se repelen, por lo que no existe esa unión. Aquí pueden ver cómo se siguen atrayendo líneas independientemente si tienen un negativo, pero estas no se unen. Y descargamos.